El secreto de la vida es vivir sin miedo, dijo Buda. Esta frase probablemente en los años la había leído seguramente más de una vez, pero una cosa es leer una frase, una cosa es vivir la experiencia, ¿verdad? La diferencia entre la información y la formación está en la aplicación. Cuando tú te aplicas y experimentas y cuando la información te da una formación, ¿verdad? Entonces, lo que hace la diferencia entre un buscador espiritual perezoso y Buda es la aplicación. Buda tuvo una aplicación total, completa, comprometida, una decisión inquebrantable, ¿verdad? Seguramente, sin lugar a duda, usó la tríada de la transformación. ¿Vale? Porque la tríada de la transformación no es un método que yo me invento, sino que analizo las claves del éxito comunes a todos. Bueno, a lo que voy. Cuando comprendí el miedo, cuando comprendí su causa, cuando comprendí que las emociones negativas en verdad simplemente eran extensiones del miedo, tuve una gran revelación ese día. Y la voy a compartir contigo y seguiré compartiéndola en las redes sociales. Las emociones negativas, el odio, los celos, la envidia, cualquier emoción negativa, incluso la pereza, la autocompasión, el sentimiento de culpa, es decir, toda y cada una de las emociones negativas son en realidad miedo. Si no hay miedo, no hay dichas emociones negativas. Ahora, sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa solo existe en la medida que tú tienes el miedo al juicio ajeno negativo. O bien, el miedo al juicio ajeno negativo de Dios. ¿Verdad? Te voy a hacer unos ejemplos. Mira, cada uno de nosotros, especialmente, esto empieza en la adolescencia, tiene un público imaginario. Los adolescentes tienen un público imaginario que le hace de juez, ¿verdad? El público imaginario de los adolescentes suele ser muy duro con ellos. Y cuando somos adultos seguimos manteniendo ese público imaginario, ¿no? ¿Verdad? Este juicio, la voz de los demás, de la sociedad, sigue en nuestra cabeza. Bien, entonces, tú tienes sentimiento de culpa solamente en la medida en la cual tú crees que este público fantasma, que el juicio ajeno negativo esté presionándote. Entonces, solo puedes sentir sentimiento de culpa si tienes miedo al juicio ajeno. Si no lo tienes, pues no. Ejemplo, la gente en África va desnuda en la tribu porque sí, y no hay ningún sentimiento de culpa para esto, ¿verdad? Sin embargo, si lo haces en tu pueblo, te van a hacer sentir culpable, te van a hacer sentir no adecuado, no es socialmente aceptado, con lo cual te juzgarían mal, te incluso insultarían, te aislarían, ¿vale? Entonces, los paradigmas que tiene cada sociedad y cada entorno es el que al final está decretando o determinando lo que es bueno o no, lo que sí se puede o lo que no, digamos, lo que es socialmente aceptado. Mi consejo es, vence tus miedos, pero siempre en conformidad con tu sabiduría. Tu sabiduría tiene siempre que ir por delante de cualquier cosa. Y analiza cómo cada emoción negativa en realidad es simplemente miedo. Cuando tienes una actitud de estar trascendiendo tu miedo, observando tu miedo en este momento presente, tú te vas paulatinamente a liberar de todas la causa del sufrimiento, ¿vale? Incluso la gente es perezosa y no hace ejercicio físico porque tiene miedo al sufrimiento. Porque se imagina haciendo ejercicio y tiene miedo a hacerse daño, tiene miedo a que el músculo le duela, tiene miedo a salir de su zona de confort, ¿verdad? Entonces, existen 4 niveles de ese miedo. El primer, más superficial, son las emociones negativas, las vibras bajas, todas las emociones negativas, todas. Piensa en una, pues esa lo es, ¿vale? Odio, envidia, rabia, celos, todas. Pereza, sentimiento de culpa, de inadecuatez, rencor, todas, cada singola emoción negativa, incluso aquellos adjetivos calificativos que la persona se atribuyen de carácter negativo, tales como egoísmo, avaricia, son todas causadas por el miedo, ¿vale?
Ejemplo, avaricia. Una persona que quiere más y más y más y más. ¿Por qué? Porque tiene miedo a no ser suficiente. Entonces, identificándose con sus posesiones, cree que cuanto más tiene, más es. ¿Vale? Y el miedo más profundo de todo es el miedo a no existir. Así que, antes de seguir con este argumento, aunque ya lo he tratado varias veces, te voy a hablar de los 4 niveles de las emociones negativas de los miedos. O sea, los 4 niveles del miedo. El primer, mira, imagínate un árbol. No, imagínate no, mírate ese árbol. El que quieras. Tienen hojas, luego tiene ramas, tiene un tronco y al final, bajo la tierra hay una raíz, ¿verdad? Pues esos son los 4 niveles del miedo representados simbólicamente en un árbol para que lo pueda recordar mejor. Las hojas son las emociones negativas, la parte, digamos, más superficial, más extendida hacia la existencia tridimensional. Luego tenemos las ramas, que son los miedos genéricos, ¿vale? O sea, miedos que pueden cambiar, que en realidad no llegan a lo particular, a lo concreto, porque son disfraces del miedo más profundo, que sería el tronco, y en fin tenemos la raíz. Las hojas son las emociones negativas, las ramas, los miedos genéricos, tales por ejemplo como el miedo al juicio ajeno. Vamos a poner un ejemplo. Sentimiento de culpa, hoja. ¿Por qué? Porque tengo miedo al juicio ajeno, rama. ¿Y el tronco cuál es? El miedo a no ser amado. El miedo a no ser amado, valorado o aceptado. Que son lo mismo. Son distintas formas de decir lo mismo. ¿Vale? Porque recibimos y entendemos que cuando nos valoran, nos aman. Que cuando nos aceptan, nos aman. ¿Vale? Básicamente, miedo a no ser amado. Que encontrándole otros sinónimos, igual te puede resonar más y puedes tú verlo mejor. De hecho, los hombres lo perciben mejor como miedo a no ser valorado. Perfecto. Y atrás todavía la raíz más profundo es el miedo a no existir. Que en un primer lugar es el miedo a la muerte y en un segundo lugar, todavía un poquito más profundo, se le puede llamar el miedo a no ser, a no existir, ¿verdad? Entonces, básicamente percibimos que cuando no somos amados se acerca la muerte, no somos, ¿verdad? Y cuando no podemos expresarnos, sentimos que no somos. Cuando la persona no nos escucha, no nos valora, no nos acepta, sentimos que no somos. Entonces esto nos da miedo a la muerte, porque ser amado, aceptado, también es parte de un mecanismo para sobrevivir. Necesitamos ser parte de una tribu que nos protege, de un conjunto de personas, y eso nos va a asegurar sobrevivir. Bien. Y asimismo, pues el miedo a la muerte existe porque tenemos miedo a no ser, a la disolución, a no existir, ¿vale? De este miedo profundo, el miedo a no existir, nacen todo el tronco, la rama, las hojas. Todas estas son extensiones de este miedo más profundo a no existir, ¿vale? Entonces, tiene ansiedad para tu examen porque si no lo pasas, tienes miedo al fracaso porque si fracasas, no eres amado, y si no te sientes amado, aceptado, sientes que no eres, ¿verdad? Entonces, si puedes razonar así y poner lógica sobre tu aparente emoción causada por acontecimientos externos, tales como el fracaso, y ocuparte de no tener miedo, de observar que la emoción negativa no tiene una vida propia, una entidad propia, sino que es un producto tergiversado del miedo, es una percepción falseada, alterada de ese miedo básico. Tú empiezas a tomar mucha conciencia. Y luego ya para los más preparados, que pero logran conectar las emociones negativas con ese miedo de fondo, hay un paso todavía más profundo. Puede que sea un paso poco práctico, que no llega a transformar nada y se quede en un concepto simplemente filosófico. Es la dualidad. Tú tienes miedo porque crees en la dualidad, tienes una conciencia dual. Y aunque eres un erudito, aunque has estudiado la Bhagavad Gita, aunque te sabes Neville Goddard de memoria, esta conciencia dual vive en ti. Y no se puede transformar así porque sí en un segundo, o porque yo te lo digo en este video. Es un proceso también paulatino de toma de conciencia, de
observación de observación, porque tus patrones subconscientes se activan solos y te gobiernan, ¿vale? La conciencia dual es una característica presente que despierta el miedo, que a su vez despierta las emociones negativas. Así que, aunque tú sepas toda esa teoría, tienes que aplicar esta observación y esta comprensión a medida que las emociones negativas vienen presentadas y te vienen presentadas por tus patrones subconscientes que has almacenado, especialmente en tu niñez, en tu infancia, hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, conecta estos 4 niveles constantemente de emoción negativa hasta llegar al miedo. Y te darás cuenta que cuando tienes estrés, lo que tienes no es estrés, es miedo, no ser amado. Que cuando tu pareja te pone celoso o celosa, no es celos lo que sientes, es miedo, no ser amado, no ser valorado. Que cuando te sientes culpable, lo que sientes no es sentimiento de culpa, es miedo a no ser amado, y miedo a no ser valorado. Y así, tras unos meses, un año, incluso años, observando esto, tomarás cada vez más conciencia. Cuando no vibras a miedo, tienes fe. Por ejemplo, yo tengo fe que este mensaje ayudará a muchas personas. Y confío, tengo fe en mí mismo, en mi capacidad para comunicarme. Si tuviera miedo, no lo haría. No tendría la fe para divulgar este mensaje o para exponerme. Con lo cual, cuando tú te liberas del miedo, tú liberas tu poder. Poder hablar, poder comunicar, poder ser feliz, poder cambiar de trabajo, poder cambiar tu destino. Y cuando tienes miedo, no puedes hablar porque tienes miedo a hablar. No puedes cambiar de trabajo porque tienes miedo a cambiar de trabajo. No puedes cambiar tu destino porque tienes miedo a tomar un nuevo camino. Con lo cual, todos tenemos potencial, pero no todos tenemos poder. El poder se libera cuando no tienes miedo. Pero recuerda, tienes que librarte o liberarte del miedo siempre por medio de tu sabiduría. Es decir, si tengo miedo al juicio ajeno, no me vale hacer una cosa muy loca en el centro de la ciudad, porque quiero liberarme del miedo. Quizá loca sí, pero no muy loca. O, por ejemplo, si tengo miedo a tomar heroína, no voy a tomar heroína para vencer mi miedo. Primero mi sabiduría, ¿verdad? Y así de esta manera, poco a poco, escucha la voz de tu sabiduría. Cada uno tiene sabiduría y esta sabiduría va aumentando con el tiempo, con los años. Y esa sabiduría debe ser cultivada por medio de lectura, conocimientos, meditación, razonamientos, pensamientos profundos, estudio, ¿verdad? Así que cultiva tu sabiduría, pero tu sabiduría tiene que ser aplicada. Si no, no sirve de nada, si no es mera información. Y cuando vayas a vencer tus miedos, siempre pon adelante tu sabiduría. Elige cómo vencer tus miedos con sabiduría. Y también comprender el miedo es parte de la sabiduría, ¿verdad? Así que es muy sencillo, en verdad. La fe, también la fe incluso que nos hablaba Jesús, que nos decía constantemente, reprendía a los incrédulos, reprendía a la gente que no podía creer. Básicamente reprendía a la gente que temía, ¿verdad? Y sus enemigos eran los que les temían a él. Así que Jesús reprendía a los hombres de poca fe. Y los de poca fe eran los que tenían temor, como Pedro, que saliendo de la barca tenía temor a hundirse y se hundió por poca fe. Entonces, el miedo claramente es lo opuesto del amor y es opuesto también de la fe, porque la fe es una vibra positiva, también es un producto del amor en verdad, pero no quiero llegar a ese punto ahora mismo, porque es más útil entender el miedo que comprender el amor, que comprender la energía positiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el miedo el que te engaña, es el miedo el que te miente, el
que te confunde. Bien, entonces Jesús constantemente decía, no tema tu corazón, ten fe, ten fe, ten fe, conforme tu fe se ha hecho, tu fe te ha sanado. Vale, entonces tú para tener fe, tú no tienes que tener miedo. O tienes miedo o tienes fe. Vale, entonces el problema es que la gente se esfuerza para tener fe y no logra tener fe. ¿Por qué no logra tener fe? Porque tiene miedo. Y no es capaz de afrontar su miedo, no es capaz de comprender su miedo. Y ese miedo al final le gobierna y impide que su fe se exprese, se manifieste. Así que si puedes simplemente observar tu miedo, comprender su falsedad, su origen, automáticamente entras en un estado de fe, de amor, de vibración, de dar, de vibración positiva, de dar. Así que ese es mi mensaje para ti hoy, un recordatorio que tenéis tanto en el curso de formación como en el curso gratuito. Porque más vale recordar 1000 veces las cosas importantes que aprender miles cosas, leer 1000 libros y al final no saber aplicarlos, ¿verdad? La repetición y la intensidad, como también enseño en el curso de gratuito, son los dos ingredientes que permiten el aprendizaje y la interiorización de las informaciones en el subconsciente y de la asunción.